Muy bien, vamos a empezar a hacer la resolución de ejercicios de circuitos con diodos y fuentes DC. Para resolver circuitos en los cuales solo existen fuentes DC, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a tener como paso número uno hacer una suposición. Dependiendo de cuántos diodos tengamos, va a existir más suposiciones. En este caso, vamos a suponer que este diodo está abierto para hacer el cálculo del voltaje y verificar si nuestra suposición es correcta o incorrecta. Entonces, vamos a decir que vamos a tener una primera suposición. Entonces, nuestra primera suposición va a ser la siguiente. Vamos a suponer que este diodo se encuentra abierto. Bien, entonces el circuito va a quedar de la siguiente forma. En aquí vamos a tener un voltaje de diodo, el cual vamos a tener que hallar y ver si nuestra suposición es correcta. Entonces, para eso vamos a hallar el voltaje en el diodo. Como hallamos en aquí el voltaje de la siguiente forma. Podemos hacer una ley de voltajes o directamente ver a dónde está llegando, a dónde está llegando nuestra fuente, el voltaje de nuestra fuente. Si se dan cuenta en aquí, ya que es un lazo abierto, el voltaje de los 8 voltios va a caer directamente sobre BD y va a caer de forma que va a estar polarizando al diodo en directo. Entonces, podemos decir que el voltaje en el diodo es igual a 8 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que nuestro diodo en este caso estaría encendido, es decir, estaría en on. Y nosotros hemos supuesto que está en off. Como hemos supuesto que estaba en off y el resultado nos ha dado que está en on, nuestra primera suposición queda anulada. Entonces vamos a hacer la siguiente, podría decirse el siguiente paso. Ya que nuestra suposición ha sido incorrecta, vamos a reemplazar el diodo por la suposición correcta, que sería el diodo está encendido. Entonces vamos a hacer eso. En nuestro circuito lo volvemos a armar, pero esta vez con el diodo encendido. Y como es un diodo de silicio, el voltaje que tiene va a ser de 0.7. Entonces nuestro diodo va a ser reemplazado por una fuente de 0.7 voltios. Bien, entonces el circuito que vamos a armar va a ser el siguiente, o que nos va a quedar va a ser el siguiente. Sería este. Entonces, ahora podemos hallar nuestros valores de voltajes y corrientes en el circuito. Bien, vamos a empezar a resolver. Necesitamos saber la corriente del diodo. También necesitamos saber el voltaje en la resistencia y el voltaje que cae en el diodo. Si hacemos la medición en esta parte con un voltímetro, vamos a poder hallar el voltaje en el diodo. Ese voltaje de diodo va a ser 0,7, ¿verdad? Entonces anotamos ese valor. Ya tendríamos nuestro primer resultado. El voltaje del diodo va a ser 0.7.
seguimos. Queremos hallar la corriente en el diodo, para lo cual vamos a necesitar hallar la corriente en esta resistencia, ya que es toda una malla. Y si hallamos la corriente tanto en esta resistencia, esa corriente va a ser igual en esta fuente y en esta fuente. Entonces vamos a hallar la corriente y sería de la siguiente forma. Hacemos una ley de voltajes y de ahí vamos a despejar ID. Entonces sería de la siguiente forma. Por ley de voltajes Kirchhoff hacemos lo siguiente. Vamos a venir por esta parte. Vamos a venir de aquí y vamos a ir recorriendo todo este camino. Sería positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí vamos a mantener estos signos y vamos a empezar a anotar. Sería más 0,7, ¿verdad? Estamos empezando por aquí, más 0,7 más 2,2 kiloohmios por la corriente del diodo. Entonces llegamos aquí y nos topamos con menos 8 voltios. Entonces la suma de los voltajes va a ser igual a 0. La ley de voltajes de Kirchhoff. Ya, entonces de aquí vamos a despejar la corriente la corriente ID. ID nos va a quedar de la siguiente forma. 0,7 menos 8 va a ser 7,3. 7,3. Estamos haciendo la operación de estos dos. Esto más esto. Estamos restando y lo estamos pasando con el signo cambiado a este otro lado. Bien, el siguiente paso sería despejar nuestros 2,2 kiloohmios. Entonces nos va a quedar que corriente el diodo va a ser igual a 7,3 voltios sobre 2,2 kiloohmios. Esto nos da como resultado un valor de 3,31 miliamperios. miliamperios. Entonces ya tenemos nuestro segundo valor aliado y el último valor que nos pedía era el voltaje en esta resistencia. Entonces vamos a hallar el voltaje en la resistencia. Hallar el voltaje en la resistencia. Bien, entonces para esto vamos a tener lo siguiente. El voltaje en la resistencia va a ser directamente el voltaje en la resistencia va a ser directamente la corriente por la resistencia en esa parte. Entonces sería 3,31 miliamperios por 2,2 kiloohmios. Y finalmente tenemos que nuestro voltaje de la resistencia va a ser nuestro voltaje en la resistencia va a ser de 7,28 voltios. Y eso sería todo. Bien, continuando entonces, lo que vamos a hacer va a ser la simulación del circuito que habíamos resuelto. El simulador que estamos utilizando va a ser el multisim, para lo cual en este sector
en este sector vamos a tener los componentes que podemos utilizar. En este caso vamos a necesitar un diodo, vamos a necesitar una fuente, entonces desplazamos esto, nos vamos a fuentes, una fuente DC. Aquí seleccionamos la fuente DC, buscamos las resistencias que están en la parte básica, las resistencias, y por último vamos a buscar GND, ya que el circuito no va a funcionar si no tenemos salida a tierra. Y por último vamos a poner los indicadores que nos dice necesitamos 2 voltímetros y un medidor de corriente. Entonces vamos aquí a la parte de indicadores y vamos a seleccionar lo siguiente. Elegimos el voltímetro, que sería este. Vamos a sacar un voltímetro, otro voltímetro y finalmente un amperímetro. Y eso sería todo lo que necesitamos para armar nuestro circuito y comprobar que lo que estamos haciendo está correcto. O si nos hemos equivocado, nos va a botar otros valores. Ya para cambiar los valores de nuestros componentes le damos doble clic y cambiamos los valores. Aquí vamos a poner 2,2. Y eso sería todo por esta parte. A ver. Vamos haciendo las conexiones. Y el siguiente paso sería conectar los instrumentos. Por ejemplo, los voltímetros siempre van a ir en paralelo. El amperímetro o los amperímetros siempre van a ir en serie, conectados en serie. Y finalmente este último voltímetro. Y ya, una vez hecho eso, para simular le damos aquí a play. Pero en aquí tenemos que ser cuidadosos de elegir el diodo que necesitamos o que hemos utilizado en este circuito. En mi caso voy a utilizar el diodo 1N o directamente el diodo virtual. Este diodo ya viene configurado con el voltaje de 0.7 voltios, entonces por ahora vamos a utilizar el virtual y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora le damos play a ejecutar o F5 y va a empezar a hacer la simulación. Entonces en nuestro ejercicio habíamos resuelto de la siguiente forma. Habíamos hallado que el voltaje en el diodo era de 0.7. Aquí se reproduce un valor aproximado. También la corriente en el diodo era de 3.3 milis, el cual se refleja aquí. Y el voltaje en la resistencia, que era de 7.28 redondeado a 7.3, el cual nos da este valor. Entonces eso sería todo por la parte de la simulación del circuito en el multisim. Eso sería todo por este ejercicio.